Bueno chicos, es tiempo de ir al mundo de Batman para ver más curiosidades, en esta ocasión de nada más y nada menos que la Cazadora, un personaje que ha cambiado mucho a lo largo de los años, así que bueno, comencemos. La Cazadora original era de hecho una villana llamada Paula Brooks que se enfrentaba al personaje de Wildcat y fue la Cazadora de la Edad de Oro de los cómics, aunque para evitar confusiones actualmente Paula Brooks usa el nombre código de Tigresa. Durante la Edad de Plata el personaje estuvo prácticamente desaparecido de los cómics, pero al llegar la Edad de Bronce el personaje de Cazadora revivió en la Tierra 2. Ahí Cazadora era Helena Wayne Kyle, la hija de Batman y Gatúbela que se había reformado y casado con Batman. Esta hija de Batman de hecho era un personaje únicamente de respaldo en las historias de su padre y en las historias de la Mujer Maravilla. De hecho ella era en mucho la aprendiz de la Mujer Maravilla en la carrera de superhéroe, pero en aquella época esta Helena no tuvo un cómic propio. Helena Wayne estudió Derecho y trabajaba en un despacho conocido como Clarkston y Grayson y donde Dick Grayson era socio. Dicho de otro modo, ella y Robin eran abogados en su identidad civil. Como dato extra, el concepto de Nightwing no existía en aquellos años y Dick Grayson, a pesar de ser un adulto, seguía combatiendo el crimen usando la identidad de Robin. La historia de fondo de Helena era muy interesante. Aquí se nos contaba que un grupo criminal había descubierto la identidad de Selina y Bruce Wayne como Gatúbela y Batman, por lo cual chantajearon a Gatúbela obligándola a cometer un último robo de alto perfil o iban a exponer su identidad y la de su marido. Lamentablemente el trabajo salió bastante mal y Selina murió en el proceso. Debido a eso, Helena tomó uno de los viejos trajes morados de Gatúbela de su madre, el baticinturón y las armas de Batman y las modificó a sus necesidades. De esa manera vengó a su madre al llevar a los criminales ante la justicia y después decidió seguir siendo una vigilante honrando el legado de la familia. Helena también llegó a ser parte de la Sociedad de la Justicia, siendo parte de la segunda generación de héroes del grupo. Ahí de hecho tuvo una muy buena amistad con Power Girl, la Supergirl original, que también había crecido para crearse su propio personaje. Esto de hecho es un rasgo muy importante que se ha mantenido por décadas, ya que Power Girl y Cazadora siempre suelen ser buenas amigas, siendo una especie de contraparte femenina de Superman y Batman. Tras la crisis en las Tierras Infinitas, la Tierra 2 original fue borrada, lo cual significó que Helena Wayne y toda su historia quedaron de lado y el personaje estuvo desaparecido de los cómics durante décadas y su puesto fue tomado por Elena Bertinelli. Elena Bertinelli, como todo personaje de fondo, ha cambiado mucho sus orígenes. En su origen original, válgame la redundancia, ella era la hija de uno de los jefes de la mafia de Ciudad Gótica, que cuando tenía 6 años fue secuestrada, torturada y abusada de muchas formas que la censura de YouTube no me deja decirles, pero ustedes imagínenselas. Claro, al final Elena fue rescatada por su padre, pero la experiencia que vivió provocó que ella se convirtiera en una vigilante salvaje que pasaba la noche asesinando miembros de la mafia con sus ballestas y era conocida por tener un carácter muy violento. De hecho, el tratar de controlar sus arranques de ira es parte fundamental de toda su historia. Obviamente esta historia de origen fue víctima de muchas críticas al final y si bien DC mantuvo ese origen durante 10 años, se vieron obligados a cambiarlo para evitar que los lincharan en sus oficinas. En su nueva historia, Elena Bertinelli sigue siendo la hija de un poderoso jefe de la mafia llamado Franco Bertinelli, pero siguiendo la poca imaginación que llega a tener el género de superhéroes, Elena vio cómo toda su familia era asesinada por la mafia rival del jefe mafioso Santo Casamento cuando ella solo tenía 8 años de edad, pero ella fue dejada viva. Esto la traumatizó fuertemente y pasó el resto de su vida entrenándose para ser una vigilante cuyo objetivo era matar mafiosos con sus propias manos. Bueno, ballestas, pero ustedes entienden. Algo muy importante en esta historia de fondo es que hay una muy buena razón para que ella sobreviviera a la masacre. Esto es que de hecho Elena es realmente la hija de Santo Sacramento, que había tenido una aventura con la mamá de Elena y Franco era consciente que esta niña era suya y no de Bertinelli. Fueron los celos lo que motivó toda la masacre de la familia Bertinelli. Pero a pesar de ser un hombre frío y violento, Santo no tuvo el valor de ordenar la muerte de su hija.
Elena Bertinelli tenía una relación muy particular con el resto de la Batifamilia. Batman no la apoyaba mucho ya que ella era bastante violenta e inestable y solía incluso desobedecer órdenes en el campo de batalla, pero en más de una ocasión admitió que eso no era lo principal, sino que el verla le recordaba a Bárbara Gordon como Batichica, algo que le dolía bastante, pues en aquella época Bárbara estaba en silla de ruedas y de hecho no era el único que pensaba eso. El mismo comisionado Gordon admitió que ver a la cazadora le recordaba demasiado a Batichica y bueno, eso no le gustaba. Tim Drake, el tercer Robin, de hecho se llevaba bastante bien con Elena y era la única persona que parecía sacarle su lado amable y una de las pocas, de hecho el único hombre que podía razonar un poco con ella. Aparte de eso, Elena también era amiga de Nightwing, pero bueno, creo que ya todos sabemos cómo terminó eso, ¿verdad? Con resultados sexuales. Elena fue un miembro fundador y parte importante de las Aves de Presa, siendo junto a Oráculo y Canario Negro las primeras en el equipo, y a pesar de su mal temperamento logró ser un miembro fundamental del equipo y se quedó ahí por años, y de hecho se dio a entender que al no tener hombres cerca, su carácter se vuelve más blando. En todo caso, ella era más razonable trabajando con las Aves de Presa que en ningún otro momento de la vida. Elena Bertinelli dejó las Aves de Presa porque se dio cuenta, bastante tarde a mi gusto, de que Bárbara estaba usando técnicas psicológicas de enseñanza para controlarla. Básicamente ella actuaba como una maestra que aplicaba psicología inversa en un niño hiperactivo, y dentro de lo que cabe funcionó. Sin embargo, el enterarse de que Bárbara la estaba programando, aun cuando fuera con buenas intenciones, fue suficiente para que abandonara las Aves de Presa, aunque extrañamente se mantuvo como un miembro de la Liga de la Justicia por mucho tiempo, pero también de ahí la corrieron. Durante el Flashpoint, Cazadora era una villana que se había unido a las Amazonas y a su cruzada para acabar con todos los hombres del mundo. Ya en Nuevo 52 se retomó el concepto de Tierra 2. Ahí veíamos que sí, Gatubela se había reformado y se había casado con Batman y tuvieron una hija, Elena Wayne Kyle, que se convirtió en Robin, más por deseo de su mamá que de su propio padre. Y tal como en otras versiones, Elena Wayne como Cazadora era una muy buena amiga de Power Girl, de hecho son mejores amigas. Ya avanzado Nuevo 52 se le vio atrapar en la Tierra Cero junto a Power Girl. Aquí vemos que Elena Wayne Kyle había tomado la identidad de la desaparecida Elena Bertinelli, que llevaba años sin ser vista y se presumía muerta. Básicamente se nos decía que ellas eran contrapartes en estos universos y por ende físicamente iguales, lo cual permitió que Elena Wayne Kyle suplantara la identidad de Elena Bertinelli sin mayores problemas. Tras varios años atrapada en la Tierra Cero de Nuevo 52, ella se convirtió en Cazadora, pues deseaba seguir el legado de heroísmo de Batman, y al final junto a Power Girl regresaron a su tierra a tiempo para llevar sobrevivientes a un nuevo mundo, pero dado lo olvidada que quedó esa Tierra 2 por DC, no hemos visto a esta Cazadora en un largo tiempo. Ya tras varios años de Nuevo 52 se reveló que Elena Bertinelli de la Tierra Ceros de Nuevo 52 estaba viva y era parte de la agencia de espionaje Spiral. Sin embargo, aquí pasó algo muy llamativo, y es que a pesar de que ella seguía siendo una mujer italiana y de que se había planteado que era físicamente idéntica a Elena Wayne, bueno, ella tenía piel oscura, lo cual disgustó mucho al público, pues creían que ese cambio era innecesario, aunque los dibujantes se justificaron diciendo que debían diferenciar a las dos chicas, pues si las hacían físicamente iguales y básicamente las dos se llamaban igual, no pasaría mucho tiempo antes de que nadie supiera cuál de las dos Elenas pertenecía a qué mundo. Elena Bertinelli como Cazadora tendrá su primera aparición en cines durante la película de Aves de Presa, donde la actriz María Elizabeth Winstead, Ramona Flores para los cuates, será la encargada de darle vida al personaje. En la efímera serie de las Aves de Presa de principios de milenio, vemos a Elena Wayne, que es la sucesora de su padre, como la defensora de Nueva Gótica. En el universo de Arrow, Elena Bertinelli aparece durante las primeras temporadas de este mundo. La versión de Elena Wayne de la Cazadora aparece para el especial de televisión de Legends of Super Heroes, pero a pesar de que Batman está presente, nunca se hace hincapié en que
ellos son familia. Elena Bertinelli llegó a trabajar al lado de Victor Zack, también conocido por ser el detective sin cara. Pregunta: él de hecho fue una de las personas que más le ayudó a controlar sus ataques de ira y al final los dos tuvieron una relación amorosa que después fue adaptada a la Liga de la Justicia Ilimitada. Y bueno chicos, eso es todo por ahora. Díganme qué les parecieron estas curiosidades. Déjenme todas sus opiniones en la caja de comentarios y si el video les gustó den like y compartan. Yo soy Charlie Mustaine, nos vemos en la próxima.